Como yo les decía hace unos segundos, ¿ya? Estamos en el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya? Si hacemos un pequeño recuento, en la semana 5 se vio todo lo que corresponde a las definiciones de las razones trigonométricas. O sea, cómo se calcula el seno, el coseno, la tangente, ¿no? En función del cateto opuesto, del cateto adyacente, de la hipotenusa. Se habló del teorema de Pitágoras, todo eso. Y en la semana 6 trabajaron con los triángulos rectángulos notables. El triángulo rectángulo de 30 y 60, el triángulo rectángulo de 45 grados, el de 37 y 53. ¿Ya? Hablaron de sus razones trigonométricas. Y la semana pasada, en el tema 7, han debido tratar las propiedades de las razones trigonométricas, ¿no? Hay un grupo de razones trigonométricas, son recíprocas, ¿no? De a dos, y otro grupo que son razones trigonométricas complementarias, o llamadas corrazones trigonométricas. ¿De acuerdo? Y hoy día nos toca ver la parte casi final porque en la otra semana ya se cierra el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Ya? Se llama resolución de triángulos rectángulos. Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, hay 3 casos para resolver un triángulo rectángulo. Luego viene la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿ya? Distinta a la fórmula clásica, que es base por altura sobre ejercicios resueltos, como siempre, 3 preguntas, y de ahí la práctica dirigida para ejercitarnos. 15 ejercicios como el costo. Listo, jovencitos. Entonces, ahí está el recuento del tema. Bien, le vamos a pasar a nuestra pizarra para un poquito desmenuzar, ¿sí? Los casos, ¿ya? Los casos. Jovencitos, a ver si me ayudan y me dicen, porque leí por el chat, ¿no? Nuevo profesor, entonces han estado con otro colega seguro. ¿Me pueden decir su nombre de mi otro colega que nos estuvo enseñando? Guerrero. Diego. Diego. ¿Y su apellido cuál es? ¿Sabes su apellido? Ahí está. Diego, no conoces su apellido, pero bueno. Ok, ya está. Ah, Diego Herrera, ¿no? Ah, ya. Gracias. Bien, entonces voy a la pizarra. Mi pizarra lo trabajo en P, ¿verdad? Entonces me confirman si están viendo en pantalla la página de P. ¿Sí? ¿Me ayudan, jovencitos? ¿Están viendo la página de P? Perfecto, ya está. Entonces, vamos con el tema de hoy, es resolución de triángulos rectángulos. ¿Ya? De triángulos rectángulos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del tema? El punto central. ¿Qué quiero que ustedes aprendan del tema? Algo sencillo, jovencitos. Determinar las longitudes de los lados que faltan de un triángulo rectángulo. Para esto, el triángulo rectángulo va a venir siempre con 2 datos. Uno va a ser un ángulo agudo y el otro va a ser cualquiera de los lados. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, algo general, ¿no? Dibujo un triángulo rectángulo. ¿Ya?
el ángulo recto. Y vamos a suponer que de este triángulo rectángulo, se conozca uno de los ángulos agudos. Este ángulo agudo. Voy a suponer que mide alfa. Puede ser 40 grados, no son 50 grados, pero es alfa. ¿Ya? Es alfa. Ahora, me voy a suponer que conozco el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto a alfa mide, no sé, A. No por no decir 10 centímetros, a veces 5 centímetros, una letra. Entonces, esos son datos. Son datos. ¿Ya? Datos del triángulo rectángulo son A, que es la medida de ese cateto, y alfa, que es la medida de ese ángulo agudo. ¿No? Entonces, con dos datos del triángulo rectángulo se puede resolver. Se puede resolver. ¿No? Si solamente aparece alfa y no aparece A, no se puede resolver. O al revés, si aparece A y no aparece alfa, tampoco se puede resolver. ¿Ya? Siempre dos datos, como mínimo, un ángulo agudo y un lado. ¿Ya? Esa es la condición. Vamos a suponer que queremos la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces vamos a colocarle la hipotenusa X. ¿Ya? Entonces puedes hallar X con esos dos datos. ¿Ya? Ahora, de manera práctica se ha hecho lo siguiente. ¿Ya? Se ha hecho lo siguiente. Entonces voy a colocar, acá jovencito, X. X viene a ser la incógnita. La incógnita. Entonces, de manera práctica, como te decía, a jovencito, ¿no? Le he llamado lo que tengo. Lo que tengo. ¿Ya? ¿Y a X cómo se le ha llamado jovencito? ¿Te acuerdas? ¿Alguien sabe? Lo que Lo que quiero. quiero. Bien, lo que quiero, así es. Lo que quiero. Lo que quiero. Entonces, para hallar X, ¿ya? Se hace lo siguiente, ¿no? Esta es la regla fundamental, así se le llama, ¿ya? Regla fundamental. Esta regla vas a aplicar así, en todos los ejercicios, ¿ya? De este tema. Y la regla fundamental, jovencito, consiste en dividir, jovencito, en dividir lo que quiero, entre lo que tengo. Y esa división, jovencito, señorita, esa división resulta una razón trigonométrica. ¿Ya? Para ser más precisos, X viene a ser hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Y lo que tengo es A, viene a ser cateto opuesto. Cateto opuesto. Para este, digamos, gráfico, ¿no? En otro gráfico será otra la división. Entonces, lo que quiero es hipotenusa y lo que tengo es cateto opuesto. ¿Me puedes decir esta definición a qué razón trigonométrica corresponde? Dicen en el chat, a ver. Cosecante. Claro, cosecante. El seno es el inverso, es opuesto entre hipotenusa. ¿Ya? Listo. Entonces, jovencitos, ¿ya? La regla fundamental nos dice, divide lo que quiero entre lo que tengo. Y su resultado va a ser una razón trigonométrica, pero con respecto al ángulo alfa. Podrá ser seno de alfa, tangente de alfa, en este caso es cosecante de alfa, ¿no? ¿Ya? Y acá lo encerramos, jovencitos. Lo encerramos, lo enmarcamos. Ahí está. Ahí está, jovencitos.
¿ya? Lo que quiero sobre lo que tengo es igual a la razón trigonométrica. Entonces por acá voy a colocar lo siguiente. ¿Ya? Para el gráfico, esa sería la relación. Mira, jovencito, el gráfico. Ojo, vas a decir lo siguiente. Lo que quiero, entre lo que tengo, es igual. A ver, ¿qué estás dividiendo el 1? Ayúdame. Identifica. Hipotenusa No sobre te cateto. escucha. Bien, X es hipotenusa. Lo que quiero es hipotenusa. Y lo que tengo, ¿qué cosa es? ¿Mm? ¿Cateto? Cateto opuesto. Opuesto. Entonces yo les pregunto, jovencitos, esta es una definición que le corresponde ¿a quién? Cosecante. ¿A quién? A la cosecante, pero ¿de qué ángulo? ¿De qué ángulo agudo? Alfa. Alfa. De alfa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está dividiendo ya es A. Entonces, eso va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de X? Ya, A multiplicado por la cosecante de alfa. Y ahí tenemos, jovencito, el valor de X. ¿Ya? Jovencitos, ¿me entendieron? Sí, profe, todo claro. Está clarísimo, ¿no? Ya está. Entonces, la regla fundamental, lo repito, mira, ya por creo que enésima vez, es lo que quiero entre lo que tengo igual a la razón trigonométrica del ángulo agudo. ¿Ya? Jovencitos, tengo que pasar a la siguiente pizarra. Unos segundos para que tomes screenshot. A veces estás anotando y algunos anotan junto conmigo. ¿Ah? Me confirman siempre, por favor, por el chat o por audio. Sigamos, Puedo profe. borrar. Ya está, profe, sigamos. Sigamos. Si alguien nos dice lo contrario, entonces yo continúo. Listo, jovencitos. Entonces vamos a pasar a la siguiente pizarra. ¿Mm? Listo. Ok, entonces ya en la siguiente pizarra, lo último de este tema, que es cortito, los casos. ¿No? Ustedes ven ahí en su tema 8, de frente a los casos. No estamos desmenuzando como tal. Listo, entonces vamos con la siguiente pizarra. ¿Ya? Por si acaso ya no puedo regresar a la pizarra anterior. ¿Eh? No la he guardado y se perdió. Entonces, hablemos ahora de los casos. De los casos. Son 3 casos porque hay 3 posibilidades de datos. ¿Ya? A ver, joder. Vamos con el caso 1. El caso 1. A ver. Ya, así. El caso 1, jovencito, el caso número 1, es cuando el triángulo rectángulo va a tener los siguientes datos. Triángulo recto por aquí. Menos esto. Por aquí vamos a colocarle 2 datos, ¿ya? 2 datos. En el primer caso, los datos van a ser el ángulo agudo que mide alfa, y la hipotenusa de longitud A. Es el caso 1. ¿Ya? Entonces vamos a resolverlo. Lo resolvemos, entonces con este programa. Ya con la otra. Y ahora vamos a esto seleccionar. Seleccionamos. Copiar. Por acá, pegar. Ya está. Este es el caso 1. ¿Ya? Cuando tienes un triángulo rectángulo, ¿ya? Con estos 2 datos,
los catetos tienen las siguientes longitudes. ¿Ya? El cateto opuesto a alfa, este cateto, mide A por el seno de alfa. A por el seno de alfa. ¿Ya? Y el cateto adyacente mide A por el coseno de alfa. Siempre, jovencito, va a pasar eso. Tú tienes que darte cuenta qué datos tiene el triángulo rectángulo. Ah, ya, tengo el ángulo agudo y la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto mide A por el seno de alfa y el cateto adyacente A por el coseno de alfa. ¿Ya? Ese es el caso 1. El caso 2, jovencito, el caso 2 va a tener los siguientes datos. Los siguientes datos. Y el ángulo recto. Ya está. ¿Ya? Nuevamente el ángulo agudo, que siga midiendo alfa, y ahora tienes el cateto adyacente, de acá mide A. ¿No? Entonces, el triángulo resuelto va a ser el siguiente. ¿Ya? Por aquí vamos a seleccionar, lo vamos a copiar, y aquí lo vamos a pegar. Acá lo tenemos. Entonces, jóvenes señoritas, cuando tienen un triángulo rectángulo con estos datos, ¿ya? Ángulo agudo y cateto adyacente, el cateto opuesto mide A por la tangente de alfa y la hipotenusa mide A por la secante de alfa. ¿Ya? Lo que yo quiero, jovencitos, es que ustedes en los ejercicios identifiquen el caso, ¿ya? Y de manera directa coloquen los lados que faltan, de manera directa, ¿ya? No tienen que ser así, jovencitos. ¿Ah? Ya tengo el cateto adyacente y el ángulo agudo. Fácil, ¿no? El cateto opuesto mide el adyacente por la tangente de alfa. Y la hipotenusa mide el adyacente por la secante de alfa. ¿Ya? Y vamos al último caso. El último caso, jovencito. El último caso. ¿Sí? Ahí está, excelente. También va a tener dos datos. Ahí está, dos datos. Nuevamente el ángulo agudo, alfa, y ahora vas a tener el cateto opuesto. Entonces, este triángulo rectángulo se va a resolver de esta manera. Entonces, por aquí vamos a copiar. Copiamos. Y por aquí lo vamos a pegar. Ahí está. Entonces, cuando tienes el ángulo agudo y el cateto opuesto, el cateto adyacente mide el cateto opuesto por la cotangente de alfa. Y la hipotenusa mide el cateto opuesto por la cosecante del ángulo agudo. ¿Por jovencitos? Pues ahí tenemos los tres casos. Es el caso number one, el caso number two y el caso number three. Solo hay tres casos, jovencitos. ¿Ya? En el lado izquierdo están los triángulos sin resolver. ¿Ya? Tú ves que siempre hay dos datos. En el lado derecho ya es el triángulo resuelto. ¿No? Los de rojo son justamente los lados que se han hallado. ¿Ya? A ver, jovencitos. A ver. Me van a ayudar con lo siguiente. ¿Ya? Yo confío en ustedes. Por aquí voy a dibujar mi triángulo rectángulo.
Un pequeño nomás, para que me alcance el espacio. ¿Ya? ¿Mm? Observa, voy a suponer que la hipotenusa, jovencito, mida 4 unidades, por no decir centímetros, ¿ya? Y el ángulo agudo que está por aquí mide 35 grados, ¿ya? A ver, jovencito, ¿cuánto miden los catetos? A ver, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Mire que es un ejemplo para el caso 1, ahí está, a su costadito nomás está. A ver qué me dicen en el chat, y el chat ya está respondiendo. 4 seno de 35. Excelente, Keila, y el jovencito que acaba de hablar. Claro que sí. El cateto opuesto mide 4 por el seno de 35 grados. Y el cateto adyacente, jóvenes, 4 ¿cuánto mide? 35. Uy, mira. 4 por el coseno de 35. Claro. Eso quiero que hagan en los ejercicios. ¿Ya? Que coloquen directo. ¿Ya? Ok, jóvenes. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos ahora con otro ejemplito. A ver, otro ejemplito. ¿Qué más? Y aquí vas a tener, jovencito, a ver, a ver, a ver. Mira, mira bien, ¿ah? Te voy a colocar. ¿Qué pasó? Le voy a colocar, jovencito, el ángulo recto, no me olvido. El ángulo recto. Mira, el ángulo agudo, el de aquí, a ver qué dices, ¿ah? Este ángulo agudo va a medir 2x. Le he puesto 2x, ¿ah? Ese ángulo agudo. ¿Ya? Y el cateto adyacente va a medir, ¿no es que, jovencito? Va a medir A a B. A B. Por ejemplo, que no te compliques, MN. Uy, jovencito, a ver. Ya te escucho. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? MN tangente de 2X. Lo máximo, alumno. Eres lo máximo. MN tangente de 2x. ¿Y la hipotenusa? A ver, ¿cuánto mide la hipotenusa? 2X. Claro que sí. Muy bien, Keila. Miren MN en el secante chat, de ¿ah? 2X. MN secante de 2x. No De esperes 2X. que sean ya tan simples como los casos. Pueden cambiar el ángulo, puede ser 2x, un lado puede ser m por n, m más n, o puede ser m más n más p, ¿no? Tienes que estar preparado. Tu caso es el que manda. Yo puedo cambiarte por datos muy extensos, pero el que manda es tu caso. ¿Ya? Y un último ejemplo para que tú me captures pantalla, jovencito, y nos vamos a los ejercicios. ¿Ah? Nos vamos a los ejercicios. Telepáticamente me están pidiendo que resuelva ejercicios. Entonces vamos con este último ejemplo. Último ejemplito. Ya está. Ejemplito último para el caso 3. Para el caso 3. Caso 3. A ver, aquí. A ver, jovencito. ¿Qué me dices? Ah, mira, este angulito, el de aquí mide teta. ¿De acuerdo? Y este cateto, jovencito, ese cateto mide seno de alfa. Uy, creo que así, acá sí vas a caer. ¿Ah? Ojalá que no. ¿Ah? Ya, a ver. Ese triangulito que acabo de dibujar corresponde a este caso 3. ¿Ah? Porque tienes el ángulo y el cateto opuesto. Dime, alumno, ¿cuánto mide la hipotenusa? Seno de alfa por cosecante de teta. Cosecante. 1. Claro, la hipotenusa, es así, como estás diciendo ahorita, excelente, es el cateto opuesto, que es seno de alfa, por la cosecante de teta. Excelente, jóvenes, de verdad. Excelente.
Oye, pero me falta el cateto adyacente, pues completa el alumno. No puedes. ¿Ya? El cateto adyacente a teta, ¿cuánto mide? No me dicen. Dime. Escucho. Seno de alfa por cotangente de tita. A ver, nuevamente repite. Seno de alfa por Seno. cotangente de tita. Oye, excelente. Excelente. Buen grupo, señorita Elizabeth, de estos chicos, ¿ah? Entonces, bueno, acá coloco el cateto opuesto, que es seno de alfa, por la cotangente. Ahí está. ¿De acuerdo? Y así hemos, jovencito, resuelto este último triángulo. Ahí está. Listo. Entonces, jovencito, déjenme acomodarlo. Repito nomás esto, repito lo acomodo para que ustedes tomen una onda, ¿ya? De pantalla. ¿Sí? Un ratito. Sigamos, profe. Ya creo que ahí está bien, ya no lo voy a mover. Ya, listo. Ok, ahí están los tres casos, jovencito. Los tres casos. ¿Ya está? Captura de pantalla. ¿Listo? Jovencito, ¿puedo borrar? ¿Ya se puede borrar, jovencito? Ya está. A ver qué me dicen. Siga, Listo, profe. jovencito. Profesor. Ok. Listo, profe. Si hay alguna pregunta, con toda confianza, alumnos. Pregunten, ¿no? ¿Ya? En lo personal, jovencito, el marco teórico es lo fundamental. Lo fundamental. Si ustedes entienden bien el marco teórico, los casos, de qué trata el tema, en los ejercicios solamente es una aplicación del tema y de otros cursos como tal vez geometría y álgebra. En este caso yo creo vamos a ver más geometría, ¿no? Porque hay dibujos. Hay dibujos. Ya está. Listo, jovencitos. Entonces borramos y vamos a los ejercicios. ¿No? Vamos a los ejercicios. Un ratito, jovencito. Un ratito y ya está. Entonces, jovencito, vamos a borrar, borramos, vamos a la siguiente pizarra, ¿ya? A la siguiente pizarra y practiquemos ya. Vamos a practicar, jovencitos, vamos a practicar. A ver, practicamos. A ver, ahí está nuestra práctica dirigida y vamos a ver, jovencito. Ya, ahora vemos la 13. Ahorita vemos la 13, ¿ah? Vamos con estos dos ejercicios, a ver qué tal nos va, jovencito. ¿Qué tal nos va? Llegamos a nuestra pizarra. Ya está. Respuesta en la 1, a ver. Respuesta en la 1. La Dicen en el chat. Letra A, dicen, letra A. Ya. Vamos a chequear. Ahorita lo colocamos. Y eso sí, alumno. Yo soy, ¿ya? Amigo de los gráficos grandes. Un gráfico grande, ¿ya? Me da una mejor visión para algunos trazos, para completar ángulos, para recordar alguna propiedad de geometría. Listo, dice. En el gráfico mostrado, hay AC. ¿No? Mira, tenemos ahí las alternativas. Recuerda que no es un monólogo, tú puedes participar, ¿no? Puede ser por audio o por el chat,
Te escucho, yo te leo. Listo. El gráfico no es el mejor, pero bueno, habrá que trabajar sobre ello. Alumno, dime, para hallar AC jovencito, ¿qué es lo primero que debo hacer? Un ¿Es trazo, un una trazo. Una perpendicular altura. Trazo. ¿Cómo se llama ese trazo? mediana? Mediana Altura. no. La altura relativa al lado, o sea, la altura va a caer ¿en qué lado? AC. ¿B, BC o AC? AC. AC. Entonces tienes que decirme, trace la altura relativa al lado AC. A ver, te escucho. Vamos, tienes que repetirlo Trace bien. la altura Trace la relativa altura entre relativa AC. a AC. Claro, hay que hablar, por favor, técnicamente. ¿Ya? Trace la altura, pero hay tres alturas. Todo triángulo tiene tres alturas. Entonces, tú me dices, trace la altura relativa al lado AC. Entonces ya sé que desde B voy a trazar una línea que forme 90 grados con el lado AC. Eso se llama altura relativa al lado AC. Jovencito, y esa altura, jovencito, ¿ya? Va a formar ¿cuántos triángulos rectángulos? Dime. No te escucho. Dos. Dos triángulos rectángulos, fue campeón. Dos. Dos triángulos rectángulos. Porque nuestra intención en el tema de razones trigonométricas es siempre formar triángulos rectángulos. Siempre, jovencito. Porque trabajamos en ese tipo de triángulos. ¿Ya? Oye, pregunto a todos, ¿cuánto mide este angulito? 53. 23. 53, claro, porque este triángulo es notable. Es de 37 y 53. Entonces este angulito, jovencito, mide 53. 53. ¿De acuerdo? Ahora, en el lado izquierdo tenemos este triángulo rectángulo. Alumno, ¿cuánto mide su ángulo agudo? Alfa. Alfa. ¿Y la Alfa. hipotenusa? ¿Y la hipotenusa? 3 10 m. metros. SM. Alumno, ya se me prendió el foquito. Hay un triángulo rectángulo, alumno. Un triángulo rectángulo. Cuando el ángulo es alfa y la hipotenusa mide A, ¿cuánto miden los catetos? ¿El opuesto cuánto es? A seno de 3M. Y el adyacente, así, ¿no? Es el caso 1. Entonces llévalo aquí. Vamos, resuélvelo. Confío en ti. Si puedes. 3M por el seno de alfa. Alumno, dime cuánto mide el cateto opuesto. Sería, ¿escucho? 3M por el 3M, seno de 3 m alfa. por el seno de alfa. 3M por el seno de alfa. ¿Y el cateto adyacente, jovencitos? 3M por el 3 coseno de m alfa. por el coseno de alfa. Claro, 3M por el coseno de alfa. 3M por el coseno de alfa. Ya está. Oye, y en ese triángulo rectángulo amarillo que es notable, jovencito, dime, ¿cuánto se pone a 37 grados? Tú le estás viendo, ¿no? Tú le 3K. estás viendo. 3K. ¿Cuánto se 3K, pone a 3K. 37? 3K. Tú has dicho 3K. 3K. Mira, 3K. mira por favor. 3M Mira tu seno pantalla. de alfa. Mira, a 37 tú me has dicho, a 37 tú me has dicho que se opone ¿cuánto? 3K, ¿no? O sea, todo esto, jovencito, todo esto, ¿qué viene a ser? 3K. 3K. Ok, a 37 3K. Entonces, ¿cuánto se pone a 53? Si a 37 se pone 4M. 3K, ¿cuánto se pone a 53? 4 qué? de alfa. 4M 4M Seno de alfa. de de alfa. alfa. Y esto de aquí, ¿hace de quién? Hace de K. A 37 3K, ¿cuánto es el opuesto a 53? 4K. ¿Ya está? Entonces, jovencito, alumno, alumna, me están pidiendo AC. Entonces, yo les pregunto a todos, para hallar AC, ¿qué debo sumar? No te escucho.
3m por coseno de alfa más 5m 4m por Entonces, seno de alfa. claro que sí, campeón. Entonces, AC es igual a la suma de quién, jovencito, de 3m coseno de alfa más 4m seno de alfa. Solo hay un factor común. ¿Quién es el factor común, jovencito? M. M. Por lo tanto, ¿cuánto mide el lado AC del triángulo? M por M, coseno de alfa más la 4. suma de 3 coseno de alfa y 4 seno de alfa. Dime la alternativa que debo marcar. Dale, La jovencito. ¿Es A o no es A, jovencito? Sí, es A. A ver, como lo han dicho ustedes ya lo resuelven, ¿no? Ustedes son muy rápidos. Excelente. Le marcaría entonces la letra A. Listo. Vamos al ejercicio número 2. A ver, ahí tenemos respuesta. ¿Sí? Aquí. Uy, en el chat todos han dicho A. Excelente, ¿ah? Excelente, muy bien. Ya, la número 2. ¿Qué dice, campeón? La C. Letra C. Ya, desde por aquí voy a dibujar acá lo loco y lo agrandado. Miren. Grande para que se vea bien en tu pantalla. Y ahora sí lo subimos esto. Listo. Pero en el gráfico hay BD en términos de alfa. Nos piden BD en términos de alfa. Entonces a BD, jovencito, le voy a colocar X. X a BD. X. ¿Ya? Alumno, y este triangulito lo voy a resolver. ¿Ya? Confío en ti. Mira, este triangulito. A ver, ¿cuáles son los datos en este triángulo rectángulo? A ver, ¿cuáles son los datos? Identifícalos. Menciónalos, 2 escríbelos. seno de alfa. Los datos, he dicho. No he dicho El que ángulo correcto. alfa y la hipotenusa El lado base y el sí, ángulo sí. agudo. Tienes el ángulo agudo alfa y la hipotenusa que mide 2. ¿Ya? Lo dijo un jovencito, lo estoy repitiendo. ¿No? Y yo sé, ¿ya? Al igual que ustedes, jovencito, ¿ya? Que cuando tienes un triángulo rectángulo, ¿ya? Con el ángulo agudo y la hipotenusa, es el caso que más aparece, ¿ya? El cateto opuesto mide A por el seno de alfa, ¿ya? Y el cateto adyacente es A por el coseno de alfa. Ese es el caso 1. ¿Ya? Y puede venir, jovencito, ¿ya? Dibujado en cualquier posición, de cabeza, de costado, en diagonal, pero siempre identifica. Y el triángulo rectángulo de amarillo es justamente ese caso. Que tienes el ángulo agudo alfa y la hipotenusa que mide 2. Yo te pregunto, alumno, ¿cuánto mide el cateto opuesto? 2 seno de alfa. 2 seno de alfa, excelente. Aquí voy a colocar 2 seno de alfa. ¿Y cuánto mide, jovencito, el cateto adyacente? 2 cosenos de alfa. Claro, 2 cosenos de alfa. Entonces aquí ya lo borramos, ya cumplió su función. Ya, yo espero que ya memorices los casos. Lo vas a hacer siempre y cuando lo apliques una y otra vez en los ejercicios. Entonces por aquí voy a colocar 2 cosenos de alfa. Ya está. Muy bien. Ahora, jovencito, lo siguiente. En el triángulo rectángulo amarillo, ¿ya? Uno de sus ángulos agudos mide alfa. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo? 90 menos alfa. 90 menos alfa. Excelente. 90 menos alfa. Pero todo este ángulo campeona, todo este angulito, mira, es recto. Ese ángulo mide 90 grados. Entonces yo te pregunto, alumno, ¿cuánto tiene que medir este ángulo, el de aquí? Dime, alumno, ¿cuánto tiene que medir este angulito? Alfa, alfa. Alfa. Alfa, Alfa. tiburón, excelente, mide alfa.
Y en ese triángulo rectángulo, voy a pintarlo a ver de este colorcito. A ver, ¿qué te parece este color? Está bien, ¿no? Está bien, este color de Keiko corazón. Ya está. Alumno, justo en ese triángulo que acabo de pintar está X. Y la hipotenusa es 2 seno de alfa. ¿No? Ahí sí yo te sugiero, para no hacernos a veces muchas bolas, como se dice, ¿ya? Aplicar la regla fundamental. Aplicar la regla fundamental. ¿Ya? Entonces por aquí voy a decir lo siguiente. ¿Ya? En el triángulo, o sea, mira, en el triángulo rectángulo ABD. ABD. ¿Verdad? En el triángulo rectángulo ABD. O en todo caso puedo dibujar el triángulo también así. Ningún problema. Ahí está, en el triángulo rectángulo ABD. Jovencito, la regla fundamental. Dime, ¿la regla fundamental qué dice? A ver quién se acuerda. Lo hemos hecho Lo recién, que ¿ah? quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo Excelente, que alumno. Lo máximo, alumno, ¿eh? De verdad. Lo que quiero sobre lo que tengo. Dime, en ese triángulo rectángulo de color mostaza, anaranjado, no sé. Lo que quiero, ¿quién es? ¿Quién es lo que quiero? X, X. Y lo que X. tengo, 2 seno de alfa. 2 seno de alfa. lo máximo, 2 seno de alfa. Excelente, qué buen grupo de alumnos, ¿ah? Alumnos, ahora yo les pregunto a todos ustedes, les pregunto, jovencitos, ¿qué cosa viene a ser X? ¿Qué viene a ser X en ese triángulo rectángulo de color mostacita? Este está opuesto. Cateto Es pues. el cateto opuesto, excelente, ¿no? Y 2 seno de alfa, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué viene a ser? Hipotenusa. 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 Y griten los jovencitos los 4 vientos. Seno. ¿Qué cosa es cateto opuesto entre Seno. hipotenusa? Seno de Seno alfa. de alfa, por campeón, porque el ángulo es alfa en ese triangulito. ¿Ya? Y lo que está dividiendo, tiburón, lo que está dividiendo, ¿cómo pasa al segundo Multiplicar. lado? Multiplicando. Entonces, 2 seno al dime, cuadrado de alfa. X a qué es igual a 2 seno de alfa Al cuadrado. por el seno de alfa. Por lo tanto, X es igual a 2, y a qué es igual seno de alfa por seno de alfa. ¿A qué es Seno igual? al Dime. cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de Al alfa. Así, cuadrado. seno al cuadrado de alfa. Y ya está, jovencito. La alternativa, ¿cuál es, alumno? Es la letra. Excelente, muy bien, ¿ah? Esos son los máximos, jóvenes, ¿ah? Ahí te marcamos la letra C. Ya está. Jovencitos, ¿está claro estos dos ejercicios? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Me entienden, jovencito? ¿Me dejo Sí. entender? Sí, profesor, se entendió todo. Ok, listo. ¿Ya? Última detalles ahí con el dispositivo, toma de captura, ¿ya? Y vamos a otros 2 ejercicios, jovencito. Vamos a otros 2 ejercicios. ¿Mm? Listo, me dicen en el chat. Entonces, y vuelta a quedarle. Ya estamos, jovencito, con la captura de pantalla. Borramos la pizarra. Y vamos a ver. Ejercicios. A ver, vamos. Con la 3, 4 y 5. A ver, ¿qué tal? Ojalá que nos alcance el espacio, jovencito, ¿ya? Entonces el espacio sería formidable. No, y en la siguiente pizarra sobra, pues. ¿Mm? Listo. ¿Mm? Ya. La número 3, respuesta por ahí que dice, la 3 la dice su lema. Vamos a dar su lema. Pero su lema lo dice sin interrogación, creo que no está segura su lema. Seguridad su lema.
Si lo has hecho bien, entonces no tienes por qué dudar. Entonces, este dibujito lo voy a colocar debajo y esto lo voy a colocar arriba, ¿no? Para aprovechar mi espacio. El Zulema, ¿qué dice? Con seguridad Zulema, ¿la A? ¿Sí o no? Ya, ahora sí, Zulema, bien. Si te equivoques, se aprende, ¿no? Se aprende de los errores. La C. La C dicen por ahí, ¿no? Letra C, por ahí me están indicando. Fanático de los dibujos grandes, yo. Ya. Dice, del gráfico halle AB en términos de alfa y beta. Eso quiere decir que el valor de AB va a salir con esas letras, ¿no? Con alfa y beta. Ojo. Empiezo. Tú me ayudas como siempre, ¿eh? Como siempre me ayudas. Voy a pintar este triangulito. ¿Ya? En ese triangulito hay dos datos. Dime, ¿qué datos tengo en ese triángulo? Identifícalos. A ver, identifícalos. El lado de C. ¿No? Quiero que me digas así, profe, tengo el ángulo agudo alfa y el cateto adyacente que mide 3. ¿No? No creo que es mucho pedir, jovencitos, ¿no? ¿No? El ángulo agudo alfa y el cateto adyacente que mide 3. Ah, ya, entonces, jovencito, ¿no? ¿Ya? Tú eres rápido, tu triángulo rectángulo, tiene el ángulo agudo. Y el cateto adyacente, uy, ya, este es un caso que hemos visto, ¿ya? Ya en la parte teórica. Uy, qué fácil. ¿Cuánto mide el cateto opuesto, jovencito? El opuesto mide A por la tangente de alfa y la hipotenusa mide A por la secante. Eso es lo que tienen que lograr. Si ustedes manejan los casos, los ejercicios van a ser rápidos, siempre y cuando también sea bueno su geometría. Entonces te pregunto, alumno, en ese triángulo rectángulo de amarillo, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Vamos, si puedes, si puedes. Y está 3 al por lado derecho. tangente de alfa. Bien, alumno, 3 por tangente de alfa. Lo voy a Tangente de colocar alfa. aquí. 3 por tangente de alfa. 3 tangente de alfa. Alumno, ¿y cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? 3 secante de alfa. 3 secante. ¿Cómo te diste cuenta, alumno? ¿Cómo te diste cuenta? Ya está. Muy bien. Entonces, jovencito, ya esto lo cortamos. Cumplió su función. Y ahora vamos al triángulo de color, mira este colorcito, ¿no? Dime, en ese triángulo rectángulo verde, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? El ángulo agudo beta. Y la El ángulo agudo beta. de alfa. Y la hipotenusa 3 por tangente de alfa. Oye, lo máximo. Y este es el caso 1, porque el caso 1, alumno, en el caso 1 ya estamos, como quien dice, ¿no? Ya estamos curtidos, pues no sé si dicen usted, ¿no? Ya tenemos experiencia, pues en el caso 1. En el caso 1, profesor, tenemos el ángulo agudo alfa y la hipotenusa A. Es el caso más visto, pero lo opuesto es A seno de alfa y el adyacente es A coseno de alfa. Así es. Yo te pregunto, alumno, en ese triángulo, ¿ya? En ese triángulo de color verde, ¿ya? Donde tienes el ángulo agudo beta y la hipotenusa 3 tangente de alfa, dime, alumno, ¿cuánto mide el cateto opuesto? ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Seno de beta. ¿Cuánto? 3 La por tangente de alfa. la hipotenusa es 3 tangente de alfa. ¿Por quién? Por el seno de beta. Seno beta. Y el adyacente es la hipotenusa. ¿Por quién? Tangente de alfa por coseno de beta. Por coseno de beta. ¿No? ¿Y qué te está pidiendo el ejercicio, AB jovencito? en términos de alfa y beta. ¿Qué te está pidiendo el ejercicio? No te escucho. ¿Qué te pide el ejercicio, campeón? Te pide AB. Y lo acabas de hallar, tu alumno. ¿Cuánto es AB? Ahí está. Respuesta, jovencito, ¿cuál es? ¿Qué clave sería la respuesta? La C. La C, profesor. La letra C, ahí está. 3 tangente de alfa por el coseno de beta, ¿no? O también puedes hacer esto, mira, si por ahí se te complican los, ¿no? Los datos, se te complican, entonces haces
Es esto, mira, ¿ya? ¿Ya? Ahí está la respuesta, pero mira. Entonces, uno les cuesta un poquito esto y no hay ningún problema, mira. Esto de aquí. Borrar. También, pues vamos a borrar. Lo vamos a suponer que así hemos llegado, ¿no? Hasta ahí estamos. Yo A ver, también me di profesor. cuenta que hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Y qué te pide el ejercicio? Te piden hallar AB. Como te piden hallar AB, entonces acá le pongo X. ¿No? Y digo lo siguiente, ¿no? Aquí. En el triángulo rectángulo ABC. La regla fundamental. La regla fundamental es lo que quiero, X, entre lo que tengo, 3 tangente de alfa. 3 tangente de alfa. Yo te pregunto, alumno, ¿qué cosa viene a ser X? No te escucho. Adyacente. Cateto X es adyacente. el cateto adyacente. Bien. ¿Y qué cosa viene a ser 3 tangente de alfa en el triángulo verde? Hipotenusa. Hipotenusa. Mm. Alumno, y grítalo a los 4 vientos, ¿ah? Que te escuche, que te escuche. Coseno de Coseno de qué Seno ángulo? de beta. Ujú. De De beta. beta. En el triángulo verde el ángulo es beta. Y lo que está dividiendo pasa Multiplicando. multiplicando. Vamos, alumno, a ver, vamos, que te escuche. Ahí está. Dime, ¿a qué es igual X? Beta, tangente de alfa por coseno de beta. Tangente de alfa por coseno de beta. Y se acabó. ¿Ya? Pero tú ya habías visto directo, ¿no? Yo coloqué el lado, ¿no? Espero que lo logres poco a poco, ya practicando. Ya, entonces marcamos la alternativa, la C. Oye, la 4. ¿Cuál es la respuesta en la 4? La B. A ver, 4 la B. La B. Claro, La con B. seguridad, pues, ¿no? ¿Qué pregunta? la B. La B, profe, la B. Ya está. Ujú. Ahí está, mira. Grande para que lo veas mejor. Listo. Dice, si ABCD es un cuadrado, AYEC. ¿Qué te parece si a ese jovencito le vamos a colocar, le colocamos X? X. ¿Ya? Y este triángulo rectángulo, jovencito, dime qué datos tiene. A ver, El ángulo, el agudo, teta y la hipotenusa A. excelente, alumno. ¿Cuál es tu nombre, joven? Dime tu nombre, por favor. Yo me llamo Jordan. Jordan, excelente, ¿ah? Muy bien, ¿no? Por favor, imiten a su compañero Jordan cuando les pregunto qué datos tiene ya un triángulo rectángulo. Lo he hecho muy bien. Acá le pongo el ángulo recto, ¿no? Es un cuadrado, los 4 ángulos miden 90 grados. Miden 90 grados. Ya está. Entonces, jovencitos, les voy a pedir que resuelvan ese triángulo rectángulo. Uy, ese triángulo es el caso 1, pues, y el caso 1 es el caso que más se aplica. Entonces te pregunto, alumna, alumno, ¿ya? ¿Cuánto mide el cateto opuesto al ángulo teta? A seno de teta. A seno de teta, excelente. Por aquí coloco entonces A seno de teta. ¿Ya? ¿Y cuánto mide, jovencito, el cateto adyacente? A coseno Por de coseno beta. A de coseno de teta. A por A coseno de coseno teta. de teta. Claro. Oye, y si es un cuadrado, Lados iguales. yo te pregunto, ¿el lado CD debe ser igual al lado AD o no? Claro, Sí. el lado CD es igual al lado AD. Pero el lado CD es la suma de 2 partes. El lado CD es la suma de X más A seno de teta. Y el lado AD es A coseno de teta. Entonces, al despejar X, A seno pasa restando, ¿no? A coseno de teta menos A seno de teta. ¿Y cuál es el factor común, jovencito? ¿Quién es el factor común? La letra A. Entonces factorizas A y entre paréntesis vas a colocar la resta de quién? Del coseno de teta menos el seno de teta. Y ahí tenemos, jovencito, la respuesta. Dime qué
Alternativa, debo marcar alumno. La letra, a ver, me quitas la letra, la B, pues ahí está, la letra B. Excelente. La 5, jovencito, ¿cuál es la respuesta? A ver. En la 5, la respuesta, ¿cuál es, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en el chat? Ahí voy al chat. Déjame agrandar esto. La C. Letra C dicen por ahí en el chat y también por audio. A ver. Claro. Uy, la La C, 5, la profesor. B dicen. La 5 dice por ahí la B en el chat. ¿O dicen la C? Vamos a ver. La B. Nos piden X y ahí tenemos un cuadrilátero. ¿Ah? Ojo, tenemos un cuadrilátero. Nos están pidiendo X. Entonces, jovencito. Ya. Los escucho o los leo. A ver, ¿qué me sugieren? Trazar una altura relativa al lado AD. Entonces voy a trazar de B hacia AD una perpendicular. Aquí no se llama altura porque no es un triángulo. No es un triángulo. Tengan cuidado. ¿No? Se traza una perpendicular del punto B hacia AD, se dice. Entonces, jovencito, hasta mira, del punto B trazo una perpendicular hacia AD. Entonces, el ángulo recto, como de costumbre, el ángulo recto por aquí. Acá el ángulo recto. Y otro por aquí. Ya está. Listo, jovencito. ¿Qué más? Oye, mira, cuando hemos trazado esa perpendicular, apareció un triángulo rectángulo, mira, ¿te diste cuenta? Ese triángulo rectángulo, jovencito. Oye, ese es el caso 1. El caso 1 te está siguiendo ejercicio tras ejercicio, alumno. Dime, ¿cuánto mide el cateto opuesto? ¿Cuánto mide el cateto opuesto, jovencito? ¿Cómo? ¿Me dijiste? A seno de De aquí. alfa. No de alfa. A seno de alfa. Bien, alumno, acá. A seno de alfa. Oye, ¿y el cateto adyacente? A coseno de alfa. Seno de alfa. A coseno de alfa. Bien, alumno. ¿No? No voy a perder esa oportunidad, porque tengo que resolver. ¿No? Ya está. ¿Qué más ahora, alumno? ¿Qué más hago? Ya tracé la perpendicular de B hacia AB. A ver, ¿qué otra sugerencia? Trazar otra perpendicular. Desde, Punto C hasta la perpendicular que trazó al lado AD. oye, lo máximo, alumno. Eres lo máximo. Bien, entonces hay que trazar, ¿no? La perpendicular de C a esa perpendicular verde. Entonces por aquí, mira, voy a hacer ese trazo. Por eso hay que dibujar grande, alumno, para que se vean los trazos, ¿no? Tu ángulo recto. Tu ángulo recto. Ya está. Oye, y al trazar ese perpendicular, por aquí se formó un triángulo rectángulo, mira. Un triángulo rectángulo. Oye, pero en ese triángulo rectángulo solo hay un dato, que es la hipotenusa, que mide B. Me falta el ángulo agudo. Alumno, pero tú eres experto completando ángulos. Pues. Punto de alfa. Tienes una maestría completando ángulos tú. Dime, en el triángulo amarillo, ¿cuánto mide este ángulo agudo? 90 menos alfa. Oye, campeón, te pasaste, es 90 menos alfa, muy bien. 90 menos. Oye, y todo este ángulo, jovencito, todo este ángulo, mira, es 90 grados, ¿ah? Este ángulo es recto, mira.
Entonces, si ese ángulo es recto y parte de él, que es el amarillo, mide 90 menos alfa, yo te pregunto, alumno, ¿cuánto mide este ángulo agudo Alfa. 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 de aquí? Alfa. Entonces, alumno, si tú me permites, alumno, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? A este puntito lo voy a llamar P, punto P. Entonces, vamos con la regla fundamental, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? A ver, ¿qué te pide el ejercicio? Te pide X, ¿no? Te pide X. Y ya puede. Ese triangulito, pues ya hay que resolverlo. Pues. Hay que resolverlo. A ver, el triángulo rosado ya, resuélvelo. Escucho. ¿Cuánto mide el opuesto a alfa? B seno de alfa. Claro, el opuesto mide B seno de alfa, ¿no? El de aquí. Te voy a colocarlo. B seno de alfa. Y eso traslada abajo. B seno de alfa. ¿No? Y esta figurita, jovencito, ¿cómo se llama esta figura de acá? Miren, aquí. ¿Esta figura cómo se llama? Rectángulo. Rectángulo. Y en un rectángulo, ¿cómo son los lados opuestos? Iguales. Iguales. Entonces, aquí también, ¿cuánto debe medir, jovencito? ¿Cuánto tiene que medir la parte de abajo? B seno de alfa. B seno de alfa. O sea, lo que esté en blanco, ya no lo voy a pintar. Pues. Lo que esté en blanco, ¿no? P, C, D y este puntito que me he puesto X. ¿Ya? Viene a ser B seno de alfa, ¿no? Entonces, aquí ya. Voy a borrar. Es X, ¿no? Todo esto de aquí es X. Entonces vamos a colocarlo por aquí, ¿sí? Todo esto es X. Listo, entonces ahí está X. Y este puntito le puedes llamar un Q. Listo. Entonces, PCDQ es un rectángulo y los lados opuestos son iguales. Juancito, termínalo, te escucho. Dime a qué es igual X. A coseno de alfa más B seno de alfa. Claro. Y ahí no hay factor común. Entonces la respuesta queda ¿ya? De esa forma. Entonces, ¿qué alternativa me habían dicho? La B. A ver, la letra O y la letra B. Excelente, ahí está. Marcamos la B. Muy bien, jovencitos. ¿Está claro? ¿Todo claro, jovencitos? ¿Se entendió? Todo claro, profesor. Listo. Muy bien. Ya. Ya. Jovencitos, vamos a ir a la pregunta 13. ¿No? Ahí me habían indicado temprano que no hay dificultad, entonces vamos a la 13. Mira, pero la 13, ¿ya? Como en todos los ejercicios tienen que ayudar ustedes, no es un monólogo, ustedes En la 13 participan. sale la C. La C, vamos a chequear. ¿Ah? A ver, entonces la pregunta 13. Ahorita vamos, entonces, aquí. Y lo pegamos en nuestra pizarra. Nos piden X en términos de teta y K. Vamos a copiar el dibujito. Ahí está, mira. Ahí está el gráfico, mira, en la pregunta número 13. Nos están pidiendo X. Voy a trabajar en la figura, por favor. ¿Ya? A ver, jovencitos, me ayudan, ¿ah? Me ayudan. En este triángulo rectángulo, ¿cuántos datos tengo? 2. Dos. El ángulo agudo teta y el cateto adyacente K.
Entonces dime cuánto mide el cateto opuesto. Vamos, right now. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? A tangente de teta. K Tangente de teta. tangente de teta. Ya está. Listo. Ahora pregunto, ¿cuánto mide este ángulo agudo? 90 menos teta. 90 menos teta, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar, Juancito? Que todos estos ángulos, ¿cuánto van a medir? 90 menos teta. Claro, porque son paralelas. Estas son paralelas. Estas líneas verticales perpendiculares son paralelas, 90 menos teta. ¿No? Yo te pregunto, alumno, ¿cuánto mide este ángulo agudo entonces, el de aquí? Teta. Ese ángulo agudo mide teta. Si ese ángulo agudo mide teta, entonces acá ¿cuánto mide? Teta. Teta. Y acá, Todos teta. ¿cómo? Teta. Mi teta. Mi teta. Cuidadito, cuidadito, ¿ah? Jovencito. ¿Y este ángulo cuánto mide el de acá? Ahí está la Z, ¿no? Ahí está la Z, por la Z, pues. ¿Cuánto mide? Teta. Y de aquí también, teta. Y de aquí también, ¿cuánto mide, jovencito? Le estamos completando ángulos, esa es geometría, ahí nadie se debe perder en esa parte. Cuidado, ¿ah? Ya está. Ahora, yo te pregunto, alumno, en este triángulo rectángulo aquí, voy a pintarle este color. ¿Ya? Tiene que estar observando bien, ¿ah? Aquí. En ese triángulo rectángulo, jovencito. ¿Qué datos tengo? A ver, ¿cuáles son los datos que tengo? Dime. Dime qué datos tengo en el triángulo rosado. No te escucho. K tangente de tita y tita. O sea, tengo el ángulo agudo y el cateto. ¿Y el cateto? Puesto. Puesto. Adyacente, campeón, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Cuidado, campeón, ¿ah? En el triángulo de color rosado tengo el ángulo agudo teta y el cateto adyacente K tangente de teta. Entonces, voy a preguntar, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Vamos, ¿ah? Si pueden, ¿ah? Cuando tienen un triángulo rectángulo y conocen el ángulo agudo y el cateto adyacente, ¿cuánto mide la hipotenusa? El cateto adyacente, ¿por quién? Por la secante. Entonces, en ese triángulo rosado, tú me has dicho que tienes el ángulo agudo y el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces dime, ¿cuánto mide la hipotenusa? Fácil, profesor. Lo que se está diciendo, el cateto adyacente por la secante del ángulo agudo. La secante de teta. ¿Ya? No te olvides, alumno. Siempre que tengas el ángulo agudo y el cateto adyacente, la hipotenusa mide el cateto adyacente por la secante de ese ángulo agudo. Grábate eso para este ejercicio. Entonces, ahora estoy en el triángulo, mira en este triangulito. Mira. Ahora se nota. Acá, en este triangulito. ¿Ya? Tengo ¿qué datos? El ángulo agudo teta y nuevamente el cateto adyacente. El cateto adyacente. ¿No? Entonces, dime alumno, ¿cuánto mide, jovencito, la hipotenusa de este triángulo? ¿Cuánto mide la hipotenusa? En ese triángulo rectángulo de color lila, lila bebé. Si tienes el ángulo agudo teta y el cateto adyacente, entonces la hipotenusa mide el cateto adyacente, que es K tangente de teta, secante de teta, por secante de teta. Sería K tangente de teta por secante al cuadrado. Ah, ya, claro, tiburón. Ya sería así, bueno. Porque secante por secante, eso que viene a ser.
secante al ¿Me llama? cuadrado. ¿Mm? ¿Ya? Ahora estamos en este triángulo, mira por aquí, no te distraigas, estamos en este triangulito aquí. Porque estaba goteando. A ver, cuidado con tu audio, amiguito. Cuidado con tu audio. Estamos aquí. Ya, ahí. A ver, ayúdame. Tienes en ese triángulo el ángulo agudo θ y el cateto adyacente que es K tangente secante cuadrado. Dime, alumno, ¿cuánto mide ahí la hipotenusa? A ver, ¿cuánto mide ahí la hipotenusa? Sería el cateto adyacente que es K tangente de θ, secante cuadrado de θ, por secante de θ. Secante de θ. Sí. Pero secante cuadrado, jovencito, por cubo. secante, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? Secante al cubo, secante al cubo. Secante al cubo. Secante al cubo. Ahora estamos en este triángulo, jovencito, aquí. Estamos aquí, en este triángulo rectángulo amarillo. Dime, tienes el ángulo agudo θ y el cateto adyacente que es K tangente secante cubo. Yo te pregunto, ¿cuánto mide, alumno, la Cada hipotenusa? tangente a la cuarta. Cada tangente de hipotenusa. θ se canta a la cuarta. K tangente de θ, secante cubo, ¿no? Secante cubo, Por y eso que secante. multiplica a secante. A secante, ¿no? Pero esto de aquí, jovencito, es, ¿qué cosa? Secante A cuarta. la cuarta. Ahora estamos en este triángulo, rectángulo, jóvenes, aquí, y ahí tenemos el ángulo agudo θ y el cateto adyacente que es K tangente secante cuarta. Entonces yo pregunto, ¿cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, jovencitos? Cada tangente de ¿Cuánto θ mide? se canta a la quinta de Sería θ. el adyacente que es K tangente de θ, secante cuarta de θ, por la secante de θ. ¿No? Y esto de aquí, jovencitos, es secante quinta. Secante quinta de θ. Finalmente, jovencitos, en este triángulo rectángulo, aquí, a ver, aquí, ¿cómo se conoce? Aquí, jovencitos, en este triángulo rectángulo, ¿ya? ¿A qué es igual X? Escucho. Dime a qué es igual la hipotenusa. Sería el cateto adyacente, que es K tangente de θ, por secante quinta de θ, por la secante de θ. Por la secante de θ. ¿Ya? Por la secante de θ. Dime, alumno, por lo tanto, X a qué es igual. Sería K tangente de θ, y a qué es igual secante quinta por secante jovencito. Sería Secante sexta. ¿Y cuál sería ahí la alternativa, jovencito? La C. La C. Oye, la letra C, mira. O sea, este ejercicio más que todo es concentración, nada más, ¿ya? Del caso número 2, ¿ah? El caso número 2. ¿Ya? Y siempre lo que tengo, ¿ya? Puede ir cambiando, puede ir, digamos, haciéndose más grande, ¿no? No siempre va a ser una letra, como en el caso que aparece con A, ¿no? En este caso, lo que tengo se ve convertido en catangente secante cuadrado, catangente secante cubo, y así. La idea es concentrarnos bien en el ejercicio. Pues sí, ¿está claro? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Profe, sí. Todo bien, ¿no? Todo bien, jovencitos. Sí, profesor. Qué bueno, jovencitos. Ah, ustedes están atentos ahí y el gráfico también ayuda. ¿Ya? Pero es full concentración del caso 2. Del caso 2. Entonces, este es el caso 2, ¿ya? Que hemos justamente utilizado para resolver triángulo rectangular. Hay varios triángulos rectángulos, ¿no?
Varios triángulos rectángulos. ¿Mm? Bien, jovencitos, entonces, ¿qué les ha parecido el tema de hoy? Sencillo. Pues se puede complicar, como digo, por la parte gráfica, ¿no? A veces hay que hacer trazos, en algunos casos recordar alguna propiedad, ¿no? A ver. Claro, los tres casos, ¿ya?, son los que mandan para los ejercicios. Si ustedes dominan los tres casos, entonces no tienen mucha dificultad, ¿ya? Recuerda que lo que tengo no siempre va a ser una letrita, va a ser una expresión a medida que va resolviendo, ¿ya?, los triángulos rectángulos. Ujú. Ya está. Bien, jovencitos. A ver, ¿puedo borrar, jovencito? ¿Borramos ya? ¿Ya está? ¿Borramos? Sí, siga, profe, la 15. A ver, vamos a... A ver, por ahí. Ujú. Lo colocamos en nuestra pizarra. Ujú. Ya, ahí, jovencitos, nos están pidiendo, calcule AH, dice, ¿no? Calcule AH, ese es el punto H. Ujú. Nos piden AH, le podemos colocar X aquí, ¿ya? Si AC es igual a 4, ojo, AC viene a ser todo esto. Entonces AC, eso es 4. Entonces yo te pregunto, este triángulo, jovencito, este triángulo, rectángulo, ¿es notable o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Cuánto mide Sí, este profe, angulito, jovencito? ¿Cuánto mide este angulito, el de aquí? 30. 30, ¿sí o no? 30 grados. Y ese triángulo lo has visto en el tema 6. ¿Qué de especial tiene el triángulo rectángulo de 30 y 60? Si la hipotenusa mide 4, a 30, ¿cuánto se pone? ¿Ah? Recuerda que en el triángulo de 30 y 60, a 30 se opone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 4, entonces a 30, jovencito, ¿cuánto se va a poner? 2. Dos. La mitad de la hipotenusa. Lo que va a ser 2. 2. ¿Y a 60 cuánto se pone? Raíz de 2 3. por la raíz de 3. 2 por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces esto aquí lo vamos a... Hacemos un colorcito. Y fíjate ahora en este triángulo rectángulo, en este triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, alumno, y ahí vamos a aplicar la regla fundamental. O es más, o directo ya, al ojo, ¿cuánto sale X, alumno? 2 raíz de 3 por coseno de teta. Por seno, por seno. No, por seno de teta. Claro, porque tú quieres el opuesto, y tienes la hipotenusa, ¿no? Es como si tú dices así, ¿no? Dices, a ver, en ese triángulo rectángulo de amarillo, lo que quiero es X, y lo que tengo es 2 raíz de 3, ¿no? Pero en ese triángulo amarillo lo que quiero es X es cateto opuesto, y lo que tengo es hipotenusa, ¿no? Y cateto opuesto entre hipotenusa, ¿a quién corresponde, jovencito? Al seno de teta. Al seno de teta. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 2 raíz de 3 que pasa multiplicando al seno de teta. Y dime cuál es ahí la alternativa. No te escucho. ¿Cuál es la alternativa, jovencito, en este ejercicio? A ver. La La letra B. B. La B. Jovencitos, nos vemos
La próxima semana, Dios mediante, espero que las clases se haya entendido, ¿ya? Felicitar a los que participan por el chat, por el audio, ¿ya? Con las respuestas, con las indicaciones, con las sugerencias. Espero eso, ¿ya? Se siga repitiendo, ¿ya? En el transcurso de las clases, ¿ya? Nos vemos, jovencitos, que les vaya bien, se cuidan. Miss Elizabeth, ¿ya? Que le vaya bien, hasta la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Nos Buena vemos, clase. jovencitos, nos vemos, cuídense. Gracias, profesor. Cuídense, jovencitos, nos vemos. Gracias, profesor.